Psiconautas es un laureado cortometraje mexicano filmado en Veracruz, Veracruz, basado en hechos reales, que busca hacer sentir al espectador lo mismo que sienten sus personajes durante un viaje alucinante provocado por las drogas. Nitrato, el Mocos y el Carnation son tres veteranos en el vicio, que ya aburridos de la marihuana, prueban por primera vez los hongos alucinógenos que crecen en el excremento de las vacas. Y pronto, lo que parece una nueva experiencia se transforma en una pesadilla, cuando el viaje se convierte en la infinita repetición de los últimos minutos de sus vidas. Así, lo que parece una broma de la realidad alterada, acaba por convertirse en una auténtica prisión de la que intentan escapar. Pero, ¿cómo escapar de lo que llevas contigo? Y para presentarnos su corto, está con nosotros el director, escritor y productor Israel Granja Hernández. Hola a todos, mucho gusto de estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de esta loca historia? Bueno, esta es una historia basada en hechos reales. Le sucedió a los amigos de un amigo llamado Marcos. Él solía drogarse con estas personas y un tiempo dejó de verlos porque se rehabilitó. Cuando volvió a encontrarlos, ellos le platicaron esto que les había ocurrido con esta extraña droga, este viaje como de alucinaciones y regresiones en el tiempo. Y él a su vez me la contó y fue tanto lo que me impactó y sobre todo sentir el terror que habían sentido estos pobres diablos, que yo sentí la necesidad de contar esta historia. Por lo mismo también con una manera de homenaje y dado que no sabía el nombre de estas personas, decidí al protagonista ponerle el apodo de Marcos, Carnation. Y a Nitrato le puse ese nombre porque era otro amigo que Marcos y yo teníamos en común y que también se drogaba. Ya el de Mocos ya fue un nombre que saqué de mi cosecha. Entonces, ¿esta historia cuenta justo lo que te contaron? No. Una anécdota oral no es lo suficientemente asombrosa para llegar a la pantalla. Esto es porque el cine lleva asombrándonos más de un siglo y cualquier cosa que te hayan contado ya la vimos en pantalla. Incluso hemos visto cosas más inverosímiles, incluso hemos visto viajes en el tiempo, naves espaciales volando por el hiperespacio, hombres lobos, etcétera, etcétera. Es así que cualquier relato no va a ser lo suficientemente asombroso si lo pasamos como tal a pantalla. Necesita tener una transformación, necesita sufrir un proceso al lenguaje cinematográfico y necesita también un punto de vista, una manera particular de ser contada y un final inesperado. ¿Y cuál fue esa manera particular de contarla? Yo no debía ser un relato moralino antidrogas y sería un perfecto estúpido si yo pusiera al final de la película estadísticas del INEGI. Yo lo que quería y lo que decidí fue poner al espectador al lado de los protagonistas, corriendo con ellos, sufriendo toda esa alucinación. Que no supieran, al igual que los protagonistas, que era verdad y que no era verdad. Entonces, ¿no tiene ningún mensaje? Sí, pero yo prefiero ser inductivo. Es decir, un ejemplo. Por ejemplo, una madre le dice a su hijo, no pongas la mano en la estufa porque te quemas. Se lo puede decir 1000 veces, pero el niño no va a hacer caso. Hasta solamente cuando el niño pone la mano en la estufa y se quema, los sentidos se encargan de enseñarle. Es el dolor, es la inflamación, es la impotencia de no saber qué hacer para que deje de doler, lo que por fin le enseña a que no debe poner la mano en la estufa y no la va a volver a poner. Es así por lo mismo que el mensaje yo lo pongo inductivo, yo pongo al espectador con ellos a sufrir el viaje y sus consecuencias, para que ellos decidan qué hacer y qué no. Claro, yo no puedo tampoco decidir por ellos. O sea, yo no sé al final de cuentas qué van a decir los espectadores. ¿Y el final inesperado? Bueno, ese no se los pienso arruinar. Lo que sí te puedo decir es que, por regla general, un final no puede ser menos emocionante que cualquier parte de la película. Entonces, yo hasta que no tengo un final no puedo empezar a escribirlo. Hasta que no tengo un final más emocionante que lo demás no puedo sentarme a escribir. No lo hice
Por eso tuve 2 años después de que me contaron esta historia esperando ese final. Y no fue solo hasta que encontré en la película de John Ford, The Searchers, protagonizada por John Wayne, en su final, la idea para contar a su vez el final de mi película. Solamente hasta ese momento me senté a escribir. De hecho, ya cuando tenía este final, solo me tardé 8 horas en escribir todo el guión. A mí lo que me gustó de la película es que ya no supe diferenciar dónde era verdad y que no, dónde empezaba el alucín y la ficción. ¿Podrías tú explicarnos en qué momento empieza esa línea? Bueno, aquí hay algo súper importante que yo tengo que preguntarle a ustedes como espectadores. A ver, para empezar, ¿quién es el protagonista de la historia? ¿A quién le pasa todo? Lógicamente, al que queda solo al final. Y el otro detalle es que este personaje también es el que después de que todos se drogan, llega un momento en que cabecea como el que se queda dormido y entonces escuchan los pasos de la carnala, se despierta y la mira. Entonces aquí la pregunta más importante es, ¿la carnala existe? ¿La vieron antes de que consumieran drogas? Como espectadores, ¿la vieron? Si existiera la carnala, o a lo mejor existe, pero no es como la están viendo ellos. Digo, es demasiado bonita para ser hermana de quién es. ¿O es que solo la ven así porque están drogados? La idea del guión es precisamente que el espectador no sepa, como ellos mismos, qué pasó. Que se queden con la duda para siempre. Por eso también mi final es como lo es. No es un final propiamente como tal, más bien es un ciclo infinito. Para poder escribir el guión, ¿tuviste la necesidad de consumir drogas para así explicar a fondo, con detalle, todo lo que se siente o qué pasó? Bueno, todo el mundo me hace esa pregunta. De hecho, no solamente no me drogo, sino que además no tomo licor, no tomo café. No porque sea una religión, que es otra cosa que todo el mundo deduce. No, sencillamente yo estudié una escuela japonesa que se basa que en lo que tienes que lograr lo tienes que lograr por los medios que tú tienes. Tu mente, tu alma, tu voluntad. Entonces yo no recurro a eso. Y de hecho no es necesario. Mucha gente dice, no es que para que veas qué sienten ellos te tienes que drogar. Hay demasiada gente en rehabilitación y en los anexos como para irles a preguntar. Y también hay mucha gente drogada que puedes ir a ver cómo se comporta cuando está drogada. Esas son excusas. El que se quiere drogar por eso es porque siempre está drogado. No lo sentí necesario y aparte también por eso puedo escoger actores que lo han hecho. De hecho, por ejemplo, Nitrato la ha probado, las drogas, Carnation ha estado anexado y Mocos, él se volvió actor como una manera de huir del alcoholismo. Entonces sí es gente que está, digamos que ese demonio lo ha tenido sentado en el hombro y le ha hablado al oído. Pero no, yo no he recurrido a eso. También siento que una persona, un artista que necesita drogarse para inspirarse, en realidad no lo está haciendo él, lo está haciendo la droga, ¿no? ¿Qué consejo puedes darle a las personas que están estudiando guionismo? A estos jóvenes, yo pienso que el principal problema es de origen la narración. La narración está muy castigada en nuestros días. Vivimos una crisis de contenido a nivel mundial. Vemos muchas películas caras, pero pocas. Y la mayoría ya están pensadas en sacar una secuela, no por el hecho de vender la secuela, sino porque cuando tú haces una película para secuelas, también estás creando un mercado paralelo de merchandise, de memorabilia, de muñequitos, de juguetes. Pero la narrativa está olvidada. Desgraciadamente, mucho chavo cree y asiste a los cursos de guión pensando que va a salir haciendo guiones. Y eso es un gran error. ¿Cuántos cursos de guiones se hacen en México al año? ¿10 te gusta? Son pocos, pero vamos a poner que 10. ¿Cuántos alumnos por curso? Vamos a poner también que 10. O sea que nosotros tendríamos que tener al año 100 guiones. Ya no digamos super guiones,
nominados o que generen una taquilla de millones. No, 100 guiones realizables que puedan llegar a la pantalla. ¿Dónde están esos guiones? No están. No es culpa de los maestros, porque los jóvenes no entienden que el guión no es contar una historia. El guión es una herramienta en la cual yo, siguiendo unos pasos en papel o en una hora en una tablet, le voy a decir al actor qué hacer y qué decir. Le voy a dar una idea al director de fotografía de cómo capturar esa imagen. Le estoy dando indicaciones de sonido al sonidista, le estoy dando indicaciones de títulos al postproductor, le estoy también dando armas al director de cine, y para eso te doy un formato. Entonces, yo puedo aprender guión ahorita, yo puedo pasar a guión Caperucita Roja, que todos nos la sabemos, y puedo aprender guión sin saber historias. Y puedo vivirme haciéndole guión a otras personas. Contar una historia es otra cosa. Para poder contar una buena historia en un guión, ya que hasta el momento que llegas a un guión, el guión es el final de un camino, primero tuviste que haber aprendido a contarlas así como estamos haciendo ahorita, oral. El que se para a contar chistes, el que se para a contar historias de terror, de suspenso en una fiesta, el que se para a contar sus aventuras alcohólicas de las fiestas pasadas, ya se ríe la gente, ese tiene más posibilidades de ser un buen narrador de películas que alguien que está yendo de cero a un curso de guión. Después esta persona tiene que aprender a escribir, o sea, tiene que aprender a narrar igual escribiendo, haciendo novelas, haciendo cuentos cortos, relatos cortos. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a escribir, tu principal herramienta es la imaginación de quien lo lee. Tú estás entrando directamente a su cerebro. Tú ahí sí lo puedes hacer oler, en el cine no. Lo puedes hacer que se imagine el efecto especial que te va a costar millones, se lo puedes hacer que se lo imagine en su mente. Ahí sí puede haber infinidad de personajes. El tiempo en pantalla no existe. Ya después de que dominas el guión escrito, ponte a hacer fotonovelas. Agarra una cámara y empieza a tomar fotos y empieza a tratar de contar una historia con fotos fijas. Y ya hasta solamente después de eso ya puedes aprender a hacer guión. Obvio también el paralelo, el manejo de la cámara, de la imagen en movimiento, del video. Pero solamente hasta eso. Yo he pensado de un tiempo a esta parte hacer una especie de curso, diplomado, algo, tratar de cubrir todos estos aspectos paralelo al proceso de guión, a los pasos que hay para aprender ese formato de guión, esas reglas que debes seguir para escribir un guión, pero que nada te sirven si no sabes contar una historia. Tú puedes tener una idea de una historia, vas a un curso de guión, sales y vas a estar posiblemente igual atorado. Sí, es cierto, se aprende un paradigma de 3 actos, inicio, final, que te ayuda de muchas cosas, pero eso no quita que te puedas seguir atorando. Si sabes narración escrita, no tienes ningún problema, te vas a desatorar y vas a ver 1000 maneras de desatorarte. Entonces, yo quiero hacer en un futuro como diplomado y pues, si alguien se interesa, pues me puede escribir ahí abajo, dejamos la dirección.